¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Amor por los Libros. Este es un nuevo capítulo de este programa semanal al que lo invitamos siempre y muy cordialmente para que se acerque con nosotros a charlar. Tenemos dos misiones en este programa. Uno es la conversación entre amigos. Y dos son los libros, que son también excelentes amigos, excelentes compañías para la vida. En esta ocasión estamos en Casa Lam. Nos ha dado la bienvenida este magnífico centro de cultura en la Ciudad de México, a quien les agradecemos por supuesto esta oportunidad de estar en estas instalaciones espléndidas, donde hay talleres y hay una serie de actividades que ustedes ya conocen, para conversar con don Enrique Herrera, a quien saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias, muy amable. Gracias, don Jaime. Muchas bienvenido gracias. a Amor por los Libros. Muchas gracias. Vamos a hablar, don Enrique, si me lo permite, de un asunto especial para Amor por los Libros y especial para Puebla y especial para el país, y yo diría que especial para el continente americano, que es la batalla del 5 de mayo. Así es que comencemos, don Enrique, con la batalla del 5 de mayo, que está vigente, ¿verdad? Vigente, cumple 150 años, un acontecimiento de esta magnitud en nuestro país, un enfrentamiento de la soberanía hispanoamericana, yo diría, con las potencias de la Europa imperial. Pues muchas gracias. También quiero agradecer a la Casa Lam, cargada, pues podemos decir, de historia por todos sus rincones, esta acogida que nos dan para estos temas fundamentales en el vivir nacional. Creo que fue un acierto de nuestro director general, Marcelo García Almaguer, haber asumido este programa sobre el gusto por los libros, esta invitación a leer, porque leer es refrescarse continuamente, es asumir la historia, desde Cervantes hasta Benavente, Pérez Galdós, hasta Gabriel García Márquez, Fuentes, es decir, la lectura es universal y planetaria. Alguien puede ser un apasionado de Dostoyevsky, de Kazantzakis o de Musil, pero también puede aplaudir a Nicolás Guillén en su poesía, a Federico García Lorca. O sea, vivir es leer y leer es vivir, ¿no? Claro. Interesante, don Jaime, el tema del 5 de mayo. Porque el 5 de mayo es orgullo nacional. Así debe y yo ser. diría orgullo continental. ¿Verdad que sí? Así es. Si damos un repaso del siglo XVIII, no solamente Napoleón I, sino Luis XIV y Napoleón III ejercían el inicio del imperialismo. Es decir, querían desbordar fronteras. También lo intentaba Inglaterra. No, recordemos que la India se coloniza en el siglo XVIII, arranca en el XIX y se consolida su libertad recientemente, no en el XX, para hablar de fechas cercanas. España, que no sabía si ir para adelante o para atrás, porque iniciaba su decadencia, y esto le daba a Francia la posibilidad de sentirse hegemónica en Europa. Allí va a arrancar figuras como la invasión de Austria, de Prusia. El siglo XVIII y XIX ya mostraban una gran riqueza en las estrategias militares. Se desbordaba el mundo y se pensó en Europa que África y América Latina podía ser su territorio de caza para estar atento con los tiempos, ¿no? Entonces, no solamente viene de Francia el ejército en ese momento más poderoso, sino el deseo de Napoleón III de llegar hasta Panamá. O sea, Sí. ya se vislumbraba la Ya se- importancia de lo que podría ser después un canal, Sí. ¿verdad? Entonces, yo creo que esta fecha va más allá de la recordación histórica para Puebla, porque la desborda, abarca todo el territorio nacional y yo considero que continental. Esto va muy ligado el 5 de mayo del 62 con la figura de Juárez. Sí. Juárez vendrá después en el Cerro de las Campanas, con el fusilamiento de Maximiliano, a anunciar al mundo que estos territorios no eran fácil presa para aventureros. Y además son de 1862, que es la batalla de Puebla, la batalla del 5 de mayo, a la muerte por fusilamiento de Maximiliano pasan 5 años quizá, Así es. ¿verdad? Así es decir, se van imbricando
episodios como el de la batalla de Puebla, con el fusilamiento del Cerro de las Campanas, y todos ellos demuestran que hay un ser nacional. Este país llevó su honor en una carroza tirada por caballos, donde Juárez recorrió el territorio nacional. Y toda América Latina, en aquella época donde una noticia tardaba meses para llegar de un lado a otro del continente, vivió este esfuerzo, esta epopeya nacional. Este programa pensamos que era interesante hacerlo aquí en la Casa Lam, en la Ciudad de México, porque el héroe del 5 de mayo es sin duda el general Ignacio Zaragoza, hombre preclaro, ministro de la guerra de Juárez, triunfa en Puebla y viene en agosto a la Ciudad de México. Que además hay que decir que Zaragoza tenía 33 Así años. es. Era Un hombre muy joven. Muy joven. Se desborda aquí. Además, aquella batalla que tiene características de heroica, ¿no? Es decir, los acapoastras con los pies descalzos, las camisas desgarradas, los sombreros de palma, se imponen al ejército en ese momento con mayor armamento y estrategia de la época, ¿no? Comandado por Lorenzés, que había sido héroe de las guerras, de las batallas de Magenta Así y es. Solferino, aquellas batallas que le dan nombres de lugares, que le dan nombre a colores. Claro. Magenta y Solferino. Interesante, ¿eh? ¿Verdad? Y esas batallas napoleónicas, venía Lorenzés con un orgullo y llega a México. Sí, ellos pensaban que esto era un paseo. Sí. No consideraron lo que es el espíritu nacional, la gestación de la idea de patria. Entonces llega a la Ciudad de México, que la Ciudad de México se desbordaba en el centro de la ciudad y esto eran suburbios. Y lo que dice el destino, al desbordamiento popular, él no presentía que solamente le quedaba un mes de vida, porque desgraciadamente muere en septiembre. De tifoidea. Sin saber, sin poder vivir lo que su acto heroico daría a la patria, ¿no? Sí. Porque marcó la historia, ¿no? Sí. Marcó un antes y un después. El ejercicio pleno de la soberanía, lo que Hidalgo había logrado con la independencia al arranque y después con la consumación por los caudillos de la misma, él lo hace con la batalla del 5 de mayo. Es interesante este dato anecdótico. En marzo de 1964 vino a México el presidente de Gaulle a una gran ceremonia y a devolvernos las banderas que se había llevado el ejército francés en su huida en Puebla. Nos las devolvió una ceremonia, habían estado 100 años en un museo en París y de Gaulle se veía con aquella figura de héroe legendario de la Segunda Guerra Mundial, se veía en alguna forma con pena porque sabía que ese acto de invasión de Francia era injustificable. Porque además de Gaulle era un gran militar. Claro. Un militar de honor. Claro. Sí, aquí se inicia este conflicto con un problema ínfimo de tipo económico, aquella guerra de los pasteles, de aquí por los rumbos de Tacubaya. Sí. Pero aquí viene Francia a ejercer la hegemonía en todo el continente y a tratar en alguna forma de influir en la guerra de secesión de Estados Unidos. Ellos habían puesto la idea de filtrarse y ayudar a las tropas del sur de Estados Unidos porque eran gentes con un sentido reaccionario de la historia, a favor de la esclavitud. Nunca consideró Napoleón III que vencería el ejército del norte y con ello se acabaría en alguna forma el fenómeno de esclavitud en el país vecino, ¿no? Este Napoleón III es un caso típico y interesante. Hay que repasar el famoso 18 Brumario de Luis Bonaparte para ver cómo está ligado a aquella fenomenología de 1848, aquel arranque europeo que después se desvirtúa y que permite en alguna forma aún el nacimiento del fenómeno del racismo en la Alemania. Sí, hay que decir que se llama 18 Brumario. Brumario es uno de los meses con los que el calendario napoleónico bautizó en lugar de enero, febrero, marzo, y se llamaba Brumario, uno de estos. Claro. 18 Brumario es una fecha. Claro. Entonces, interesante el fenómeno para que los mexicanos vivamos lo que es la historia.
En nuestra educación a veces ha faltado en los últimos decenios incidir en la importancia de 3 materias. La historia, para poder ejercer la ecuación pasado por venir. La historia es fundamental. Es fundamental. Tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Claro. El civismo, que hace posible una convivencia, y la filosofía, materia que le es a usted cercana, que es darle un sentido a la historia. Toda epistemología es importante, y más la que nos dice un poco, trata de explicar qué es lo que fue, qué es lo que es, y ojalá qué es lo que será. Bueno, y con el 5 de mayo tenemos muchos aprendizajes, porque efectivamente la historia nos marca una fecha, 5 de mayo de 1862. Ahí se juntan personajes. Ya ha mencionado don Enrique a Napoleón III, a Luis XIV, Claro. de este lado a Zaragoza, de aquel lado del ejército francés a Lorenzés, Claro. pero de este lado Porfirio Díaz y la figura enorme, emblemática de Benito Juárez. Porfirio Díaz tiene un papel importante en esa batalla, pero vamos a volver al 5 de mayo en Amor por los Libros con don Enrique Herrera, porque la plática está muy sabrosa y bueno, hablar siempre de historia es hablar de nosotros mismos, de aquellas raíces profundas de las que bebemos, pero también es ver los frutos, aquella sombra grande del árbol que vamos a cosechar algún día. Vamos a hacer una pausa en Amor por los Libros y volvemos con ustedes. No se vaya, aquí lo esperamos.